Bienvenidas y bienvenido una vez más a nuestro canal de Millennials Consulting. Mi nombre es Jessica Saff y el día de hoy te voy a hablar acerca de los servicios en CRM, así que quédate para que lo conozcas. Y te preguntarás qué es esto de los servicios dentro de CRM. Esto de los servicios es totalmente nuevo. Y es que es así, ha salido hace muy poco y no en todos los CRM de momento está. Pero nosotros, como siempre, queremos darte la primicia de todo lo nuevo que tiene Zoho CRM. Y en este caso, pues me voy allí, el servicio. ¿Qué es el servicio dentro de Zoho CRM? Básicamente el servicio dentro de Zoho CRM, a diferencia, por ejemplo, de un producto, es que en principio, normalmente cuando nosotros tenemos tanto producto como servicio, el producto suelen ser cosas tangibles que se miden normalmente por unidad, ¿vale? Mientras que el servicio, en principio, se mide por tiempos, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros configuramos esto del servicio? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que probablemente si aún no lo has habilitado, Zoho te va a preguntar si quieres habilitar o no el módulo. Una vez que tú le das a habilitar el módulo, directamente lo siguiente que te va a salir es otro campo o otro módulo, ¿vale? El cual es citas. Es decir, para tú obtener un servicio, luego tienes que pedir esa cita. Entonces, vamos a ver el servicio como el servicio en específico, como el nombre lo indica, como por ejemplo, instalación de puerta. Vamos a ver cómo creamos nosotros un servicio. Lo primero que tenemos que saber es quién es el propietario de este servicio. Lo que quiero decir con esto básicamente es nosotros saber quién de los usuarios que tenemos dentro de la organización va a llevar lo que sería este servicio, ¿vale? Ahí nos aparecería absolutamente todos los usuarios que están dentro de nuestro CRM. Asimismo, le vamos a poner, por ejemplo, el nombre del servicio. En este caso, yo, por ejemplo, voy a poner consultoría. Voy a poner que en este caso la consultoría nos va a durar aproximadamente una hora, ¿vale? La ubicación sería o bien la del trabajo, o bien la del cliente, o bien la dirección de la empresa y dirección del cliente. ¿Por qué hace esta diferencia? Pues bueno, porque normalmente cuando es a la dirección del cliente el coste suele ser mucho más elevado por el tema de tener que ir hasta el sitio, etcétera, etcétera. Yo de momento voy a poner dirección del trabajo. Aquí los miembros serían quienes de tu empresa son los que gestionan este servicio, ¿vale? Aquí tú podrías agregar evidentemente más de uno. Luego, los días disponibles, es decir, recordar que dentro de la configuración de Zoho CRM nosotros tenemos el apartado donde hablamos acerca de las fechas, es decir, donde nosotros tenemos o bien los días laborales, de lunes, qué días nosotros trabajamos. Entonces, esto lo que te hace básicamente es coger los días que son totalmente laborables. Entonces, yo pondría día laborable, ¿vale? Igual que el horario comercial, o si tiene un periodo personalizado. Evidentemente, casi todo va a tener un horario comercial, ¿vale? Yo, por ejemplo, voy a poner que la consultoría de una hora está valorada en 150 euros, que el impuesto es el IVA de 21%, ¿vale? Y la descripción, pues ya sería un poco la descripción del servicio, que sería consultoría de Zoho One, por ejemplo, ¿vale? Entonces, pues nada, una vez que ya nosotros tenemos nuestro servicio, nosotros ya directamente lo guardaríamos, ¿vale? Entonces aquí ya tendríamos, por ejemplo, todas las notas, o sea, las notas que nosotros vamos a dejar en base a este servicio, ¿vale? Aquí tendríamos quiénes son los miembros que lo utilizan y aquí serían los detalles, ¿vale? ¿Qué pasa? Recordar que les dije que, por ejemplo, nosotros aquí tendríamos lo que serían las citas, es decir, tenemos este servicio prestado y las personas nos van a pedir cita para poder recurrir a este servicio. Entonces, si nosotros nos vamos a citas, ¿vale? Aquí, lo primero es que nosotros nos relaciona directamente la cita con un contacto, ¿vale? Esto es importante hacer la distinción porque me lo relaciona con un contacto y no con una cuenta, ¿vale? Es decir, de momento me lo relaciona con personas, no con empresas, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, yo pondría José, pondría el nombre de la consultoría, la hora de la cita, o sea, la fecha de la cita, la hora, la duración, que ya veréis que estos datos no los podemos tocar porque son datos que vienen predeterminados por el servicio que acabamos de crear, ¿vale? El miembro, que en este caso sería, o sea, quién de los chicos de mi empresa va a gestionarlo, ¿vale? Y si queremos poner alguna información adicional. Aquí, por ejemplo, se generaría un recordatorio a esta persona 15 minutos antes de recordar que tiene una consultoría. Entonces aquí lo guardaríamos, ¿vale? Y ya aquí tendríamos lo que sería la cita relacionada para con este servicio, ¿vale? ¿Qué pasa? Aquí me gusta mucho pues hablar un poco acerca de cuando estamos hablando de algo nuevo, ¿vale? Recordar que siempre que sale algo nuevo, estamos como conejillo de India. Es decir, estamos viendo cuáles son los pros, cuáles son los contras, qué podríamos mejorar. Zoho, evidentemente, siempre está en constante mejora y la idea es pues obtener ese feedback. Entonces, en mi punto de vista, está fenomenal para cuando nosotros queremos prestar un servicio, sobre todo a B2C, de cara a nosotros saber este contacto, cuántos servicios ha adquirido de nosotros y ver la importancia que tiene o no dentro de nuestra segmentación. Eso por un lado. Luego, por otro lado, por ejemplo,
una de las cosas que para mí tal vez cojea un poquito es el tema de que no se relacione directamente con el contacto, ¿vale? Es decir, yo tengo aquí mi contacto, pero, perdona, que no se relaciona con la cuenta, ¿vale? Entonces aquí sí tengo todo, tengo que esta persona, por ejemplo, ha tenido esta cita y demás, pero no me lo relaciona con la cuenta. Entonces, en ese caso, yo, por ejemplo, me gusta a mí que todos mis clientes tengan absolutamente todo traqueado. Así que, pues nada. Esto es una de las partes, como siempre he dicho, vamos a ver lo positivo, lo negativo, y esto no es que sea negativo, porque en realidad para el B2C viene fenomenal, podría ser que para el B2B también, siempre y cuando nosotros tomemos en consideración que esto va relacionado al contacto de la cuenta y no a la cuenta como tal, pero más allá de eso vamos a poder tener, por un lado, el control de los servicios que tenemos, de las citas que tenemos por cada uno de los servicios, el tiempo que dura y vamos a poder estandarizar tanto los servicios como el coste del mismo y por supuesto la mano de obra que al final somos todos los que formamos parte de un equipo. Así que pues bueno, este viene siendo lo nuevo de Zoho CRM en cuanto a servicios. Si tienes alguna duda o alguna inquietud, pues ya sabes que nos dejas en el comentario y como siempre vamos a intentar tener respuesta a todas tus dudas. Muchas gracias. Y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y asimismo visitar nuestra página web millennialconsulting.es. Así que te esperamos.